Bueno, pues creo que ha llegado el momento, por fin, tras 3 largos años esperando para poder dar esta ponencia, al fin voy a poderles contar la historia inicial de la Tierra y de la Luna. Tengo que decir que, bueno, esto estaba previsto para el 20 de marzo de 2020, pero mis expectativas por dar esa ponencia se desvanecieron más rápido que una neblina en un mediodía de verano. Gracias, coronavirus, por cierto. Bien, para empezar, a mí me sorprende que nadie haya hablado de este tema en todos estos congresos, porque esto verdaderamente es impresionante. Nos interesa mucho conocer el origen de las cosas, porque conociendo de dónde venimos podemos saber hacia dónde vamos. Empecemos este viaje. Nos vamos a situar actualmente en el Eón Ádico. Eh, La historia de la Tierra está dividida en dos franjas de tiempo. Una de ellas es el Eón Fanerozoico, en el que vivimos actualmente y que se caracteriza por la vida multicelular, y todo el periodo del Supereón Precámbrico, que constituye la zona anterior de tiempo. Entonces, inicialmente tenemos el espacio vacío. Y dentro del espacio nos vamos a situar en una nebulosa. Dicha nebulosa está compuesta por partículas que van a empezar a sentir la atracción gravitatoria de sus distintas componentes. De ahí va a surgir el colapso gravitatorio. Y a partir del colapso gravitatorio, gracias a la conservación del momento angular, porque la fuerza gravitatoria es una fuerza central, se va a producir un centro muy masivo y el resto del polvo que se ha generado en la nebulosa se va a expandir a su alrededor formando lo que se conoce como el protosol. El protosol es realmente un conjunto de polvo y de rocas de la que vamos a poder obtener los primeros planetas. Los planetas los obtenemos una vez se ha producido ese colapso y las partículas se han ido aproximando entre sí, la presión y la temperatura en el interior va a ir aumentando progresivamente. Finalmente, cuando llegamos a la temperatura de 10 elevado a 10 Kelvin, se activan los grados de libertad nucleares, permitiendo que las reacciones en el interior del Sol den inicio. Una vez el Sol ya está produciendo las reacciones, va a generar vientos solares que van a barrer de gases toda la zona más próxima, que va a dar lugar a los planetas rocosos y va a desplazar los gases hacia la zona en la que vamos a obtener los planetas gaseosos. Bien, ahora vamos a ver el fenómeno de acreción. El fenómeno de acreción nos permite, a partir de pequeños fragmentos, se van a ir acumulando entre sí debido a la atracción gravitatoria a la que se ven sometidos. Poco a poco los distintos pequeños fragmentos van a ir formando fragmentos aún mayores. Y debido a que la fuerza gravitatoria es una fuerza central, vamos a ir obteniendo las formas esféricas de los planetas originales. Una vez tenemos esto, podríamos decir que la Tierra se ha formado, aunque inicialmente no se parece para nada al planeta que nosotros conocemos. Está formada por un manto de roca líquida a 1200 grados centígrados y una atmósfera de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Pareciera que este planeta no iba a albergar vida alguna, pero no todo siempre es lo que parece. Una vez pasaron unos ciertos cientos de años, se produce un fenómeno bastante curioso en el que nos vamos a apoyar en los puntos de Lagrange. Bien, sé por experiencia y de buena tinta que la mayoría de ustedes no tiene ni pajolera idea de lo que son los puntos de Lagrange. Lo mismo que yo. La gente del máster también tiene problemas con esto. Yo no sé muy bien por qué, pero bueno, les voy a introducir los puntos de Lagrange. Esto viene de las soluciones del problema de los tres cuerpos. Si nosotros tenemos dos cuerpos
y un cuerpo menos masivo, nosotros podemos dar una solución a ese problema. Originariamente el problema de los tres cuerpos no tiene solución analítica, pero podemos obtener soluciones para el caso en el que la tercera masa es más pequeña. Entonces, estas 5 posiciones son las soluciones de dicho problema. Cualquier objeto que nosotros pongamos en uno de estos puntos se va a ver afectado de la misma manera. La rotación va a ser exactamente la misma que la que haga la Tierra con respecto al Sol. Dicho de otro modo, en los puntos de Lagrange vamos a obtener que la distancia entre el objeto a la Tierra es la misma distancia entre la Tierra y el Sol. Y los puntos de Lagrange son interesantes porque nos van a permitir entender la siguiente historia. En el punto L5 o en L4, no se sabe muy bien, se está investigando, tenemos un punto de equilibrio estable. Los puntos de Lagrange, dado que son puntos de equilibrio estable, funcionan como pozos gravitatorios. Y la materia de acreción que os hablaba antes, a medida que se estaban formando los planetas, se fueron congregando en ese punto. Al principio, el punto es lo suficientemente pequeño para que el planeta se sitúe ahí y no pueda escapar del pozo gravitatorio. No obstante, a medida que el fenómeno de acreción se va dando lugar, el planeta va a ir creciendo hasta convertirse en este planeta que llamamos Theia. Y dicho planeta va a ir creciendo constantemente. Y eso va a hacer que las soluciones del problema en los tres cuerpos, para el caso aproximado que hemos visto, dejen de ser válidas. Eso va a empezar a provocar una serie de desviaciones del cuerpo hasta que finalmente se produce la gigantesca colisión que llamamos el gran impacto. Desde este impacto, gracias a la conservación de la teoría, gracias a la conservación del momento angular, la serie de escombros que se van a ver afectados, que van a ser liberados en dicha colisión, van a formar un disco de escombros. Y dicho disco de escombros va a volver a sufrir otro fenómeno de acreción generando nuevos fragmentos. Ese será el origen de la Luna. Pero además la Tierra también se vio afectada por el impacto, de manera que su rotación se vio bastante alterada. De repente, un día duraba 6 horas. Y esa rotación acelerada además permitía que su atmósfera se fuera enfriando, lo cual a su vez ayudaba a que la corteza se fuese enfriando, permitiendo unas nuevas condiciones para lo que vamos a ver a continuación. Los fragmentos iniciales de la formación del sistema solar fueron utilizados para crear todos estos planetas, pero luego más tarde quedaron fragmentos que necesitaban ser desechados. Luego esos fragmentos se fueron abalanzando sobre los distintos planetas en un auténtico bombardeo sobre todos los planetas. En este caso, por ejemplo, tenemos los cráteres de la Luna, que son restos de los impactos de dichos asteroides. También podemos hablar de la formación de los océanos a partir de estos asteroides, porque cuando los meteoritos llegaron a la Tierra, contenían una serie de pequeños fragmentos, cristalitos, prácticamente, en los que estaban situadas las moléculas de agua. Inicialmente, unos pocos asteroides no serían capaces de producir un océano, pero sucesivos bombardeos durante más de 400 millones de años generan suficiente cantidad de agua como para poder formar los océanos. Si a eso le sumamos que las condiciones atmosféricas se habían solucionado gracias al descenso de temperatura, terminamos produciendo una condensación del vapor de agua para producir los océanos. Pero es que además los meteoritos contenían
fragmentos de carbono. Muchos de ellos sirven como aminoácidos prehistóricos. Los aminoácidos, ustedes los conocerán, son compuestos de carbono donde tienen un átomo de carbono, un hidrógeno, un grupo que identifica el aminoácido y un grupo amino y un grupo carboxilo. Los distintos aminoácidos se enlazan entre sí mediante enlaces peptídicos para dar lugar a cadenas de aminoácidos que nos van a servir como origen de proteínas, primeros elementos orgánicos. Esto en química del carbono también se le llama enlace de tipo amida. No sé cómo andan en química del carbono, espero que bien. Con esta sucesión de aminoácidos vamos a generar una proteína y luego esas proteínas van a adquirir una dimensión tridimensional en forma de beta hélices o de beta láminas. Y vamos a terminar generando una proteína llamada la hemoglobina y que, por ejemplo, en este caso de la hemoglobina, está formada por 4 conexiones de mioglobina. Esta, por ejemplo, es la que nos permite llevar el oxígeno de la sangre a los pulmones y a la vez cuando se produce el dióxido de carbono nos lo permite exhalar. Esto junto con otros componentes, los lípidos, los glúcidos, son los que nos van a permitir sacar los primeros organismos vivos. Y para poner un ejemplo de estos fenómenos, vamos a estudiar las monedas primitivas. Como ustedes saben, cuando tenemos un cuerpo con una cierta masa, podemos producir en otro cuerpo con unas dimensiones una diferencia de potencial entre ambos extremos. Dicha diferencia de potencial va a generar una fuerza de marea que va a producir una deformación en el cuerpo. En el caso de que estuviésemos en el borde, tendríamos esta expresión. De todas maneras, en astrofísica nosotros conocemos que si hacemos un desarrollo en serie del potencial de marea, vamos a poder obtener una serie de términos cuando la distancia que separa el cuerpo que produce la marea del que la recibe es bastante elevada. Vamos a terminar obteniendo un potencial que podemos desarrollar en 3 términos. Uno es un término semidiurno, que es el que produce un cambio cada 6 horas, es máximo en el ecuador y no se manifiesta en los polos. Un término diurno que tiene un pico máximo cada 12 horas y un término permanente que está relacionado con la mitad del periodo orbital del planeta. Con eso obtenemos esta constante. Sin embargo, este modelo, aquí podemos ver un buen ejemplo de por qué estos modelos no son válidos en las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Inicialmente, la distancia entre la Tierra y la Luna era muy baja, de 22.000 kilómetros, mientras que actualmente tenemos una distancia de más de 400.000, de menos, perdón. Los órdenes de magnitud en física son muy importantes, entonces lógicamente no vamos a obtener no van a ser modelos muy precisos. Y para dar algunas conclusiones, pues quisiera hablar de los estromatolitos. Los estromatolitos son conjuntos de bacterias unicelulares que se forman para producir colonias. Esto originariamente es lo que nos va a dar los primeros procesos de fotosíntesis que va a generar poco a poco el oxígeno de la atmósfera del planeta. Bien, y básicamente les propongo documentar la formación de la Tierra porque les va a permitir analizar mejor la fase de tiempo que sigue después de lo que hemos estudiado hasta el momento. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Eduardo?
Hola, gracias. Tenía una pregunta. ¿Se sabe por qué, por ejemplo, cuando chocó, no sé si has dicho TEA o cómo se llama el cuerpo? TEA, efectivamente. Vale, que chocaba contra una prototierra para formar un disco de acreción, que era como entiendo, como un disco orbital que terminaría formando la Luna. ¿Se sabe por qué en la Tierra sí que forma una gran luna y en otros cuerpos parece que hay anillos que son estables, en los que se intercalan algunos cuerpos como lunas, pero algunos anillos parecen estables, que no forman grandes cuerpos? No te sabría decir, la verdad. Ok, gracias. Sí. Pero sí es verdad que esto es debido a la conservación del momento angular, es decir, cuando producimos el impacto, debido a la rotación del planeta, los escombros se ven afectados por esa rotación. Y entonces van a facilitar, digamos, la acreción. Sí, tiene sentido, sí. Gracias.